bienvenidos a toda la gente que se está conectando en este momento por TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn e Instagram Live, que ya los vamos a unir aquí. Hoy vamos a ver algo súper interesante y súper emocionante, que son las últimas nuevas funciones de ChatGPT, como quieran decirle, para nuestro uso diario en el desktop, para nuestro trabajo, para nuestra vida personal, para todo lo que nosotros queremos hacer. Esto va a estar espectacular y estas funciones de verdad que son muy fáciles de usar y vamos a poder aprovecharlas para hacer gran cantidad de cosas. Así que en este momento lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a conectar por este lado a la gente de Instagram para que venga y se nos una de este lado. Si me dan un momentico. Muy bien. En 3, en 2. Y allí están los amigos de Instagram totalmente conectados. Hoy vamos a ver una clase muy buena que va a ser Chat GPT. Lo vamos a ver aquí directamente. Y vamos a estar mirando cómo se está comportando ahora ChatGPT con las nuevas funciones que estamos incluyendo. De nuevo, como siempre, estamos transmitiendo por 7 redes sociales al mismo tiempo. Si quieren aprender cómo hacer esto ustedes mismos desde su casa, me dejan saber, que es muy, muy importante. Y una herramienta que utilizo todo el tiempo para lograr este cometido es mi Riverside. Con Riverside tengo la capacidad de irme en vivo por todas estas redes sociales directamente. Además de que, por supuesto, utilizo el TikTok Live Studio para transmitir desde mi computador también a desktop, y me estoy conectando por el live video por medio de Instagram directo desde la plataforma. Y esto ya se los he enseñado varias veces cómo se hace. Pueden ir a mi canal de YouTube, donde van a conseguir el tutorial directo de cómo vamos a lograr esto, que está muy, muy, muy bueno. Entonces, bienvenidos a todos los que están conectados en este momento. Hoy va a ser un día súper, súper emocionante, porque nuestra gente de OpenAI ha liberado una cantidad de funciones nuevas en ChatGPT que para nosotros van a ser súper interesantes y van a ser súper útiles, muy fáciles de usar. Vamos a revisar cada una de ellas. La vez pasada, como recordamos, ya habíamos visto lo de la voz avanzada, pero hoy le vamos a dar otro retoque y, si me permiten, vamos a compartir por aquí la pantalla completa y vamos a compartir también el audio, puesto que la vez pasada estábamos hablando y no compartimos el audio, pero ahora ya pues sí se pudo. Y entremos ahora en materia. Damas y caballeros, para todos los que no lo saben, ChatGPT, que es esta herramienta de OpenAI que nos ha cambiado a todos la vida, tiene varios modelos y varias formas de utilizarlo. Como ustedes pueden ver aquí, si ustedes seleccionan en la pestaña superior izquierda, van a ver que tienen su ChatGPT 4o, tienen su modelo OVNI, tienen su modelo O1, que lo acaban de liberar, es como el modelo avanzado. ¿Se acuerdan que hace una semana sacaron el mini? Bueno, ahora ya tenemos el O1 avanzado. Tiene el O1 mini, que es un poquito más rápido. Ahora, les voy a decir cuál es la diferencia de estos dos modelos. Estos dos modelos básicamente lo que hacen es que utilizan el tipo de prompt por defecto de Chain of Thought Prompting. Es decir, el modelo responde a la pregunta que ustedes le están haciendo, pero al mismo tiempo también se responde preguntas él mismo, analizando si la respuesta es apropiada dentro de lo que está haciendo en la tarea que ustedes le encomendaron. Y aquí tienen más modelos, que es el GPT-4 Mini, que ya lo habíamos visto antes, y el GPT-4 que nos cambió a todos la vida. Estos que están aquí en la esquina superior izquierda son los modelos específicos de ChatGPT. Ahora, veamos un poquito más acerca de las actualizaciones que hemos estado viendo con ChatGPT durante las semanas siguientes. Una de las más interesantes y de las más increíbles que soltaron fue la interacción de voz. Entonces, la interacción avanzada de voz, usando el modo de voz con ChatGPT. Vamos a ver si acá lo podemos utilizar. Lo activamos simplemente con este botón y él debería ahora cargar una ventana en donde me está escuchando. Ok, y le voy a decir hello. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien. Estamos ahorita en vivo por Instagram, estamos en vivo por Facebook, por Twitter, por YouTube, por Twitch, por TikTok, y quiero que saludes a mi audiencia de @sololmeo creative.
Hola a todos, un saludo enorme a la audiencia de @sololmedo Creative. Gracias por estar aquí. Muy bien, pues hoy estamos hablando acerca de las actualizaciones precisamente de tu último sistema y vamos a hablar acerca de la parte de proyectos, vamos a hablar acerca del Canvas también y quería empezar hablando acerca de esta actualización de voz. ¿Me puedes recordar muy corto y bien conciso para nuestra audiencia todas las cositas y ventajas que tenemos con estas nuevas características? Claro, esta actualización de voz mejora la precisión y naturalidad de las respuestas, permite una interacción más fluida y personalizada, facilitando la comunicación con los usuarios. Además, es ideal para crear experiencias más envolventes y realistas, ayudando a conectar mejor con la audiencia. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y cuéntame acerca del modelo de Canvas. Básicamente, ¿qué es? Y muy corto, ¿qué ventaja le podemos sacar? Canvas es un modelo visual que te permite organizar ideas y proyectos de manera clara y estructurada. Su principal ventaja es que te ayuda a visualizar todos los aspectos de un proyecto en un solo lugar, facilitando... Perfecto. ¿Y qué opinas ahora si me das un pequeño resumen de la otra actualización que vamos a ver hoy, que es el sistema de proyectos, de organización de proyectos dentro de ChatGPT? Claro, la nueva actualización del sistema de proyectos en ChatGPT ofrece una organización más intuitiva y eficiente. Te permite gestionar múltiples tareas y proyectos de forma simultánea con una estructura clara para seguir el progreso, Muy bien, asignar prioridades. gracias. ¿Qué tal si te despides con un chiste antes de que empecemos con esta clase de hoy? ¡Qué horror! Ok, está bien, el colmo de un electricista que subía a hacer una corriente. Buena clase para todos. Entonces, ya, without further ado, vamos a empezar. Cuando ustedes van acá a ChatGPT, abren su ventana, llegan a esta primera ventana que está acá. Hoy, bueno, la primera función que ya vimos fue la de el chat de voz, utilizar el modo de voz. Esto es muy útil, estamos un poquito limitados los que tenemos la versión Pro, los que tenemos la versión gratuita, los que tenemos la versión Pro podemos usarlo un poco más y ChatGPT sacó una versión Ultra Pro, que eso es de $200 mensuales, en donde ya es una exageración. Básicamente lo sacó con su sistema Sora, que hoy, como un regalito, también lo vamos a ver, pero al final. Así que si quieren ver trabajando el nuevo sistema de creación de video de OpenAI, que yo tengo acceso, Sora, quédense hasta el final de el en vivo. Entonces, ya vimos cómo utilizarlo. Es muy útil cuando quieres hacer razonamientos. ¿Cómo lo debes usar? Pues empiezas a hacer razonamiento, le puedes dar ideas, puedes ir back and forward, puedes decirle ideas, te puede contestar ideas, pero también yo les recomiendo mucho usarlo con los prompts de lo que ya hemos hablado. Recuerden, los prompts básicos que deben aprender a utilizar. El prompt de persona, que es el más importante por inteligencia artificial y se usa compórtate como, y aquí colocan el rol. Y recuerden, mi recomendación personal, mi poquito de ingrediente para este rol es que hagan una segunda limitación de roles de nicho. Es decir, si ustedes van a poner aquí, compórtate como, y aquí le van a poner el rol, un experto en digital marketing, entonces después le ponen enfocado y le ponen la industria, puede ser social media, puede ser anuncios de Facebook, puede ser bueno, Meta, puede ser crecimiento orgánico. Todas esas cosas, pues cuando vayan a hacer un rol de persona, un prompt de rol de persona, pongan una doble limitación de rol. Eso va a hacer que funcione muchísimo mejor. El segundo tipo de estructuras en el que pues le dices cómo quieres que te conteste. ¿Qué significa esto? Pues que tú le vas a dar un ejemplo, le vas a decir, tengo esta cantidad de data y de esta cantidad de data quiero que me saques el nombre. Por ejemplo, si tienes, no sé, un libro, el apellido y el contexto de los personajes. Y después de que le das el primer párrafo y hasta de repente le dices cuál es la solución, le das el resto de los datos y él siempre te va a contestar en este formato. Ese es el segundo tipo de rol. El tipo de rol del que hemos hablado que es muy importante, el Chain of Thought Prompting. ¿Cómo funciona el Chain of Thought Prompting? Pues le vas a decir, vamos a buscar hacer una tarea en específico, descubrir cuál es la mejor comida para la noche de Navidad y me vas a hacer
5 preguntas que cambien dependiendo de mis respuestas y obligas al algoritmo a que entre en un dispositivo o en un proceso de cadena de pensamiento. ¿Ok? Y recuerden que con todo esto, ¿qué pasa? Se me está olvidando el cuarto tipo de prompt. Cuarto tipo de prompt, el prompt de fake thread, de cadenas falsas. ¿Qué quieren decir las cadenas falsas? Que tú le vas a decir, user, dime hola en un idioma ficticio. Le vas a decir aquí agent, es decir, agente, tú estás simulando la respuesta que él te daría. Y le vas a decir bla, ble, cucú, toco, toco. Y eso va a ser hola en un idioma ficticio que tú acabas de inventar. Y aquí le vas a poner al final user y le vas a poner sí. Muy bien. Sigamos esta dinámica para la próxima frase. Y la próxima frase va a ser buenos días. Y cuando tú haces esto, lo que estás haciendo es que estás creando dentro del prompt, dentro del algoritmo de ChatGPT, lo estás limitando, lo estás forzando a que tenga una interacción falsa. Es decir, tú falsificaste la interacción que él tuvo contigo y de esa manera, pues, puedes ganar mucha ventaja en cuanto obligarlo a contestar específicamente de la forma que tú quieras. Fíjate aquí le dije ese prompt de fake thread, de interacciones falsas, y él aquí con buenos días me contestó Frolida Bok y aquí me contestó Blaro Tocotoco buenos días y me pregunta cuál de las dos respuestas quiero seleccionar. Pues obviamente que la apropiada es esta. Ahora, si yo después de esto le sigo dando frases, mucho gusto, él me va a contestar en un idioma ficticio. Y eso es el prompt de interacciones falsas. Ojo con esto, damas y caballeros de la audiencia. Aprendiéndose estos 4 prompts, ustedes básicamente son usuarios avanzados de ingeniería de prompts para inteligencia artificial. Así que ya lo saben y si se les olvidó pueden ir a mi canal de YouTube @solomedocreative, seguirme en todas las redes sociales que ya tengo súper gratis estos cursos. Muy bien, ahora vamos con la segunda parte. Vamos ahora a ir con estas 3 pelotitas o estos 3 iconitos que yo tengo aquí que los vamos a estudiar el día de hoy. El primero que yo tengo acá es unas funciones que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Ya los habían liberado para algunos usuarios, pero no para todos nosotros. Y básicamente es que además de poder subir archivos desde mi computador, también yo puedo conectar Google Drive, lo puedo conectar con mi OneDrive. El OneDrive es el de Microsoft, ese fastidiosísimo que tenemos todo en Windows. Y el de Google Drive, pues es el de Google, en donde todo el mundo tiene sus Google Fotos, sus documentos, sus presentaciones, todo lo demás, bueno, está allí en mi Google Drive. Y ahora también, además de subirlo del computador, mis imágenes, mis PDFs, mis SRT, mis SVG, mis hojas de Excel que me envía mi jefe, que clasifícame esto y qué fastidio, pues ahora también lo puedo jalar directamente de mi Google Drive o de mi OneDrive. Esto es una herramienta espectacular porque ya no tengo que estar bajando nada a mi computadora para yo darle al sistema para que analice. Ahora, vamos a ver el último antes de ver el del medio, porque el del medio lo vamos a dar al final. Entonces, esta, como vimos en la clase pasada, es para darle al sistema de inteligencia artificial la capacidad de buscar en Internet y sus respuestas van a cambiar. Cuando tú presionas ese icono, él busca en Internet basado en el prompt que tú le estás dando, pero te trae las referencias, los resultados, quién lo dijo, cómo lo dijeron y en qué página web lo puedes leer. También lo vimos en unas clases pasadas. Y ahora viene algo muy emocionante que es esta cajita de regalos que puso esta gente aquí y se las voy a acercar para que la vean porque esto sí es verdad que es súper emocionante. Tienen aquí unificado algunas herramientas que ya teníamos cuando lo usábamos en prompt. Por ejemplo, le decíamos al motor de inteligencia artificial, hazme un dibujo de tal cosa, pero ahora específicamente vienen señaladas para ese propósito como tal. Entonces, fíjense esto, tengo Picture para crear imágenes, tengo Search, un segundo, tengo Reason para utilizar el sistema Omni One, que es el avanzado, es decir, razonamiento en Chain of Thought Prompting, y tengo el Canvas.
que el Canvas es una nueva forma colaborativa de trabajar dentro de ChatGPT que les va a, bueno, les va a encantar porque esto de verdad que es algo súper útil. Ahora les voy a mostrar de primero el Canvas porque todo lo otro ya lo hemos visto. Después tal vez podemos hacer un pequeño repaso. Me voy a ir aquí a Canvas y fíjense que lo que hizo él fue que lo puso allí en azul. Se los muestro un poquito más de cerca. Y este Canvas, ahora yo puedo escribir aquí. Escribamos el primer capítulo de mi libro para niños basado en historias de Navidad. Enter. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Ojo con esto. Vacío este cuadro que está aquí. Y en la parte inferior, él me dice, listo, empecemos con la idea para el primer capítulo. ¿Cómo quieres que se sienta la historia? ¿Mágica, divertida o reflexiva? Solamente con esto des en cuenta que ya el sistema está entrando dentro de uno de los modelos de prompt que le dije a ustedes, que es el de cadena de pensamientos o cadena de preguntas. Pero si ustedes vienen acá a ChatGPT y se dan cuenta que dice primer capítulo de Navidad, pero está vacío, y aquí hay una flechita en la parte superior derecha de esa ventanita. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy clic? Ah, bienvenidos. Yo puedo colocar aquí todas mis escrituras y de este lado voy trabajando con el modelo de inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, pues cambió el formato del modelo. A la gente acá de TikTok le voy a reducir un poquito la pantalla para que vean bien toda mi pantalla por aquí en desktop, porque esto de verdad que vale la pena no perdérselo porque está demasiado bueno. Entonces, fíjense lo que sucede por acá. Por este lado, que el sistema me está mostrando del lado derecho como un lugar en donde yo puedo escribir. Fíjense que yo puedo escribir aquí lo que yo quiera, ¿ok? Y del lado izquierdo me está mostrando la pestaña o la ventana en donde yo estoy interactuando con el chat. Entonces, de nuevo, se los coloco por aquí. Fíjense, en este lado, como yo estoy aquí interactuando con él, ¿ok? Igualito que si fuese chat GPT, pero del lado derecho yo tengo como si fuese un escritor de texto, como si fuese un, un TXT, pues un Microsoft Word para que todos lo entendamos. Entonces ahora fíjense qué pasaría con esto. Quiero una historia de realismo mágico basada en Colombia. Comienza con el primer. Ahora yo le estoy dando de esta parte, es decir, del lado derecho, del lado izquierdo, yo le estoy dando una orden al chat GPT. Le estoy diciendo y él me contesta, he comenzado la historia con un toque de realismo mágico, ¿te gustaría continuar con los personajes o desarrollar el misterio del milagro? Pero en la parte derecha de la pantalla, fíjense qué maravilla esto, te está colocando la historia como tal. Entonces aquí te está como dando la respuesta de lo que tú le mandaste a hacer y de este otro lado está interactuando contigo. Ahora bien, ojo con esto. Esto no es todo. Yo sé que están impresionados y en este momento están diciendo, wow, no puede ser, me cambió la vida, voy a seguir arroba solo medio creativo, like en las 7 redes sociales, pero esto no es todo. Ahora viene algo más. Resulta que aquí dice en un pequeño pueblo de Manecía, en realidad entre cafetales y tejadoras, se encontraba cada cocina, ocurrió un milagro imposible de explicar. Las campanas de la iglesia, ya algo desafinadas, empezaban a sonar por sí solas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregar algo más? Pues simplemente, y se observaba una figura de un cura casi fantasmal, caminando por la calle de la plaza. Esto es creación conjunta con el motor de inteligencia artificial. Yo puedo modificar las respuestas que él me da sin necesidad de decirle agrega un no. Yo lo modifico de este lado inmediatamente, lo pongo aquí, de este lado lo modifico y él ya lo toma dentro del contenido. Entonces le voy a colocar aquí, expande la historia del cura
fantasmal. Ahora, fíjense esto. De este lado, del lado izquierdo, le estoy diciendo algo que tiene que ver con la modificación que yo acabo de hacer en esta parte, ¿ok? Y le voy a decir enviar. Ahora fíjense, él puede leer lo que yo hice, lo que yo puse dentro de la historia, lo está leyendo, lo está revisando y ahora está tomándolo como contexto para yo poder desarrollar la historia en base a mi modificación. Esto es una cosa de locos. Esta es la herramienta esta es la herramienta de colección creativa, creo yo, una de las más que siendo parte de su historia. Fíjense lo que contestó. He expandido la historia del cura fantasmal añadiendo detalles sobre su origen y las leyendas que giran en torno a su aparición. Y dice aquí, los más ancianos del lugar contaban que aquel cura era el padre Rafael, quien había vivido en un pueblo mucho tiempo atrás. Dicen que envió un hombre bondadoso y que su voz suave podía consolar hasta el más desesperado, pero un invierno, en una nochebuena hace más de 100 años, el padre Rafael desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente lo que encontraron fue su sotana negra abandonada sobre el altar de la iglesia como si se hubiese desvanecido en el aire. Esto, damas y caballeros, es increíble. Es decir, es inevitablemente fantástico que nosotros, tiene un pequeño delay en la voz. Muy bien, gracias Miguelito, muchas gracias. Y esto es algo fantástico porque resulta que ustedes tienen la capacidad de trabajar directamente con el sistema de inteligencia artificial, pero en esta oportunidad, en este Canvas, en esta herramienta del Canvas, nosotros ahora podemos en realidad hacer un feedback y no solamente eso, sino modificar las cosas. Entonces, vamos a colocar aquí esto. Vamos a borrar esto, no me gustó, lo voy a quitar y le voy a colocar, como es una historia para niños, quiero sea un ayudante especial de Santa, un Santa colombiano secreto. Y se lo envío. Y resulta que él va a ver la parte que yo quité por este lado, que era lo que yo no quería tener dentro de mi historia, y ahora me va a agregar esta nueva parte de mi historia como yo la quiero hacer. Se podrán imaginar que ustedes basados en esto, damas y caballeros, pueden crear lo que quieran. Si ustedes tienen que crear una carta, si tienen que crear una receta, si tienen que crear un menú, si tienen que hacer lo que sea, pues utilicen el Canvas porque está muy bueno. Además de que tienen también disponible, como les dije anteriormente, aquí de este lado, el buscar en internet, el subir sus propios archivos o el utilizar el modelo de razonamiento óptimo, que es el Omni-One, que es supremamente, es increíble. Es decir, no sé cómo decir la forma en la que esta cosa piensa, es espectacular. Y fíjense, el padre Rafael nunca desapareció, explican los abuelos, fue llamado por Santa para una tarea especial porque el corazón bondadoso del padre Rafael era lo que el mundo necesitaba y desde entonces, bla, 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 esto es una cosa fantástica. ¿Qué más puedo hacer yo con el Canvas? Porque esto no se ha terminado todavía. Resulta que aquí tengo unas pequeñas herramientas en la parte inferior derecha de la pantalla. Miguel, no, esa función, sí, lo tiene disponible la versión gratuita, creo, tengo mucho tiempo que no la uso, tendría que revisar, pero por ahora, pues estoy utilizando mi ChatGPT Pro, gracias. Entonces, fíjense, puedo añadir emojis, puedo añadir una versión final, puedo colocar el nivel de legibilidad. Recuerdan que hablamos de que el nivel de legibilidad era muy importante cuando tenías que hacer algún tipo de contenido. Puedo ajustar la longitud del texto y puedo sugerir ediciones. Entonces, si yo le doy clic, ¿verdad? Y le doy sugerir ediciones, pues él me va a preguntar en dónde están las ediciones que yo quiero sugerir. Si quiero ajustar la longitud, simplemente pues puedo ponerlo aquí que sea mucho más corto, ¿ok? Y al darle clic en enviar a la flechita, pues básicamente es como que yo le enviara una orden al GPT y él va a empezar a editar en vivo todo el contenido para hacerlo un poquito más corto. De hecho, lo redujo, si se dieron cuenta,
solo en lo que yo tenía seleccionado. Quiere decir que si yo tengo aquí esto y yo quiero reducir el tamaño solo de ese párrafo, yo le pongo aquí shortest, le doy enviar y él va a modificar solamente ese párrafo que está ahí, que es el párrafo que yo le seleccioné a él para hacer el trabajo, y así con todas las otras herramientas. Esto es una cosa de locos. De verdad que una de las... Y para mí, esto sí es el futuro de todos los sistemas de trabajo para nosotros que somos tecnócratas y trabajamos dentro de lo que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con computadores, instalar servidores, hacer páginas web, generar diseños. Va a ser esto, va a ser un asistente viendo tu pantalla. De hecho, el modelo Gemini 2 que acaban de sacar también la semana pasada, esta semana ha sido una locura, lo hace, ya tiene la capacidad de ver tu pantalla, y eso lo vamos a revisar en el envío de mañana o de pasado, porque no me la puedo ir todo el tiempo en vivo, damas y caballeros, pero me encantaría. Dijo mi esposa, tú lo que quieres es ser TikToker. Bueno, no pasa nada. Muy bien, cerremos el canvas, le di simplemente a la X, ya cerré mi canvas y no pasa nada, eso fue todo y ya controlé el canvas. Entonces ahora vamos a ver si le damos aquí el nuevo chat, porque les quiero mostrar la herramienta que colocó esta gente, que para personas como yo, que somos enfermos de la organización, que tengo que tener las franelas dobladas por colores, que todas mis carpetas tienen que empezar con el, el, la misma letra cuando pertenecen a una misma marca para un trabajo, que tengo que tener absolutamente todo en el mismo sitio, y si no me vuelvo loco. Para mí es una de las cosas más fantásticas que me ha pasado desde que pusieron Chaldo, por estar pendiente de esas babosadas, pero no puedo, yo soy así. Y es la creación de carpetas de proyectos dentro de ChatGPT. Esto es una maravilla y se los voy a mostrar, pero ya. Resulta que aquí en ChatGPT, cuando ustedes van a la esquina superior eh, izquierda de la pantalla, ustedes ven que está como ese librito, ese icono de ese librito, eh, que tiene como una partecita, como un menú, y el otro está como vacío. Ese es el indicativo para ustedes abrir su herramienta de menú lateral. Generalmente cuando ustedes entran ya está abierta. Entonces, si yo le doy clic, ustedes van a ver aquí todos mis GPTs, todo lo que hago, y ahora van a ver algo aquí nuevo que se llama proyectos. Esto que está aquí, mira. Proyectos. Esto es una maravilla que nos han regalado a nosotros en actualización, que de verdad que no tenían por qué haberlo hecho, lo hicieron y Dios los bendiga por haberlo puesto ahí. ¿Cómo funciona proyectos? Pues bueno, yo le doy clic al más, me dice nuevo proyecto, y resulta que con este proyecto yo voy a colocarle un nombre, y le puedo colocar un nombre así como, por ejemplo, no sé, le voy a decir que este va a ser el proyecto de mis vacaciones 2025, o de comprar mi casa nueva, o de, no sé, decidir cuál va a ser el negocio que vamos a montar, o de las recetas de cocina para el restaurante, lo que ustedes quieran, y le ponen aquí crear proyecto. Entonces, ese, esa, ese proyecto es una carpeta donde ustedes pueden meter muchos chats de chat GPT. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo le voy a dar aquí nuevo chat y le voy a colocar aquí, déjenme acercarme un poquito, gracias. Quiero una lista de destinos turísticos a orilla de playa. Como buen venezolano, nos gusta levantarnos y meter los pies en el agua del mar cuando vamos de vacaciones en Colombia para ir el 2025. Entonces le voy a poner buscar en la web y le voy a dar enviar. Él va a buscar en la web esta información que yo le estoy pidiendo, nada del otro mundo. Es decir, esto siempre lo hemos podido hacer con esta función, pero aquí es en donde viene la parte buena de proyectos. Fíjense esto, ya tengo todas mis respuestas, ¿verdad? Pero si yo abro aquí, dentro de mi barra lateral, ustedes se dan cuenta que acá tengo por aquí vacaciones 2025, y si yo entro en vacaciones 2025, no tengo nada. Esa carpeta.
Y ahora, cuando yo abro esta carpeta que está aquí, yo le doy clic a este pequeño icono de la carpetica, yo veo que dentro tengo ese chat de destinos Playa Colombia 2025. Esto es solamente una parte. Digamos que ahora yo quiero colocar aquí dentro de este proyecto, yo puedo volver a mi chat y toda la cuestión, pero yo estoy aquí arriba en vacaciones 2025 y quiero abrir un nuevo chat. Pues bueno, resulta que yo puedo escoger el modelo o uno mini, puedo escoger cualquier otro tipo de modelo. Puedo escoger que sea también Canvas o con Dalí, si es que quiero tener dentro de ese proyecto un chat que solamente cree imágenes. Puedo subirle archivos a ese chat igualito que todo lo demás que estoy utilizando dentro de lo que tiene que ver con ChatGPT. Todas las funciones, pero están metidas dentro de una carpeta. No olvidemos ese detalle que ahorita vamos a ver algo más. Entonces le voy a colocar, prepárame la lista de ropa que necesitamos para estas vacaciones de playa durante 5 días. Entonces ahora yo tengo otro chat que es para la lista de accesorios de la playa. Veo que aquí están los chats en este proyecto. Esto por ahora está muy bien. Pero, ¿qué pasa con las funciones más avanzadas del sistema de proyectos de ChatGPT? Pues aquí es en donde viene lo espectacular. Resulta que todo lo que esté dentro de esa carpeta, tú tienes la capacidad de colocarle instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí en este botón de añadir instrucciones, que les voy a colocar en este momento, a añadir instrucciones, yo puedo fácilmente darle clic y le puedo poner un prompt. Y ese prompt va a modificar todo lo que esté dentro de ese proyecto. Entonces, le voy a poner responde como una agente de viajes de 20 años que está tratando de venderme un todo incluido. Guardar. Y resulta que ahora en adelante todo lo que yo haga dentro de este chat, ¿por qué las cuentas compartidas de ChatGPT no están leyendo imágenes directamente? Sí, tienes razón. No solamente en algunos proyectos se puede enviar, pero no cuando estás usando modelos O1, o modelos OVNI o modelos OVNI Mini. Por ahora creo que solo puedes compartir chats con imágenes para modelos 4O. De todas formas, en cualquier momento lo podemos probar. Muchas gracias por allí a Duque que me está mandando ese sistema. Entonces, ahora, aparte de esto, yo puedo decirle añadir archivos. Quiere decir que esto que está aquí, la cual va a servir para que el chat GPT extraiga conocimiento de estos documentos. Dígase usted que si usted trabaja en asesoría legal y usted quiere que todos los documentos que usted trabaja en su labor diaria tengan una base de datos legal, usted alimenta dentro de este proyecto, dentro de este project files, usted le mete todos los PDFs y todos los TXT que tienen el basamento legal y cuando ChatGPT le va a responder a usted, él va a ir a esta carpeta de proyectos y va a preguntarle esos archivos el basamento legal porque usted se lo está dando sin tener que ir a buscarlo en internet. Y como eso, muchas otras cosas. Por ejemplo, si tienes tus recetas de cocina ya hechas, pues las metes aquí. Si tienes tus ingredientes preferidos, los metes aquí. Si tienes tu estilo de escritura específico, o tienes unos libros que ya has escrito anteriormente, los metes aquí y él los toma de ahí. Es algo espectacular. Es tu propio knowledge base. Es muy parecido a entrenar un GPT personalizado, pero tienen que darse cuenta que tiene otras ventajas porque no es un solo chat que va a estar todo el tiempo en un solo lugar, sino que vas a tener la capacidad de poder no solo limitarlo con un prompt, sino también de tener muchos chats dentro de esa misma carpeta, como están viendo aquí. Entonces ahora le voy a preguntar, voy a hacer un nuevo chat dentro del proyecto Vacaciones 2025 y le voy a decir cuáles son las ventajas de ir a la playa en Colombia. Y según el prompt que nosotros le dimos,
me debe contestar como una vendedora que me está tratando de vender, una vendedora de 20 años que me está tratando de vender un todo incluido. Y fíjense, ay, mi querida, ir a la playa en Colombia no solo es un plan cualquiera, es una experiencia inolvidable. Aquí te cuento de ventajas. Playa un rol sin darle un rol de limitación de segundo grado, sin darle un fake prompting, sin hacer nada de esas cosas. Directamente, él ya cambió la voz absoluta de todo lo que me va a contestar dentro de ese proyecto. ¿Qué les recomiendo para que ustedes sean los reyes en sus trabajos, en sus casas, en sus oficinas? Ármense ya hoy, en este momento, cerrando este en vivo. Primero me siguen, @solomeo creative, y se arman sus proyectos de casa, su proyecto de organización, su proyecto de su trabajo, su proyecto de su oficina, su proyecto de lo que ustedes les dé la gana, pero ármense sus proyectos porque esto es una herramienta de matar gente. Imagínense para los programadores que quieren hacer directamente algo que va, por ejemplo, hacia un fin específico, hacia un lenguaje en específico, hacia una solución en específico. Todas las soluciones tienen que ser en JavaScript, pero que sea dedicado hacia tal punto. Todas las soluciones tienen que ser en Python, y aquí puedes escribirle todo lo que quieras acerca de tu proyecto grande que estás desarrollando, y él simplemente te lo va a permitir. Y aquí vas a ver en tu proyecto de vacaciones 2025 que en la parte de abajo tienes todos tus chats. ¿Cómo accedes cuando entras a chatgpt.com? Bueno, pues tú entras aquí a tu ChatGPT, te va a abrir tu ventana de inicialización, y recuerden, en la barrita que tienen en la parte izquierda, en la parte de abajo, ahora ven proyectos. Y cuando le dan a la carpetica, pues aquí ven todos los proyectos que tienen dentro de la carpetica. Esto es indudablemente una maravilla que no tiene otro nombre, damas y caballeros, de lo mejor que he visto hasta ahora. ¿De qué van a hablar ustedes cuando están buscando a participar en la economía de creadores de contenido, que va a ser lo que va a mandar del 2025 para adelante? Bueno, perdón. Número uno, ayúdense con todas estas herramientas porque pues súper importante que estén al día con la vanguardia tecnológica. Y número dos, si no quieren sufrir de creator stress, si no quiere que se les olvide de qué están hablando, si no quieren sufrir porque se les olvidan las ideas, pues ustedes van aquí a sasa.social, y en sasa.social entran y terminan el registro, y sasa.social les va a enviar, como lo oyen, todos los días un contenido personalizado para su marca directamente a su WhatsApp, para que ustedes lo lean y lo graben todos los días. Yo hago en vivos en TikTok todos los días, 9:30 de la mañana, cuando me mandan mi contenido. Cada vez que hago un en vivo me siguen 5, 6, 10 personas nuevas sin falta. Siempre me hacen preguntas, y cuando termino de hacer el en vivo tengo mi highlight, como les dije, que lo publico directamente, y ya con eso pues tendría, pero como me encanta hacer esto, aquí estoy con ustedes conectado enseñándoles las últimas y las buenas nuevas. No les dé pena la cámara, no se paren, no se rindan, y si necesitan algún consejo, si quieren buscar equipos, yo tengo en mi link de Instagram las cosas que yo utilizo con los que estoy haciendo esto, y si todavía tienen dudas, pues me mandan un mensaje y nos conectamos y les digo a ver qué, y hacemos un plan. Es hora de que este señor que está aquí se vaya a descansar. Los quiero mucho, han sido una gran compañía, que tengan una semana espectacular, sean buenos, por favor, sean creativos, síganme en @solomeo creative, vayan a sasa.social, inicien su plan de creación de contenido, y hasta